Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Alejandro Rubinstein, esta vez para hablar de apellidos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Jorge? De apellidos y vamos a concentrarnos en una obra que habla mucho de los apellidos de los estadounidenses y dentro de los apellidos de los estadounidenses, aquellos apellidos de los judíos estadounidenses, tanto ashkenazíes como sefardíes, ¿verdad? Efectivamente, Jorge, hoy nos concentraremos más en el tema de los ashkenazíes. Y se trata de un estudio que hace escasamente 3 años el famosísimo onomasticista Alexander Beider, quien trabaja sobre el área de los apellidos judíos dentro de esta magna obra que se conoce como Dictionary of American Family Names. Es una edición de Patrick Hanks que hoy por hoy constituye 5 volúmenes, ya que compila a 70.000 apellidos. Obviamente no todos de origen judío, pero hoy nos concentraremos naturalmente en hablar los que a nosotros corresponden y en forma particular de los ashkenazíes. Pero antes de iniciar a hablar de los apellidos ashkenazíes, hay que hablar que hay apellidos que son comunes, no importando el origen geográfico de donde uno provenga. Y este es el caso de los apellidos derivados de las castas. Alguna vez hicimos una entrega sobre el apellido Cohen, y haremos después otra entrega sobre el apellido Leví, que es el segundo nivel de las castas, y el tercero, que es el pueblo de Israel, también es un apellido. Israel como tal es un apellido que, sumados a los dos anteriores, más algunas derivaciones, conforman los apellidos de castas y que traspasan las fronteras geográficas. Sin embargo, como lo he dicho, hablaremos hoy de los apellidos ashkenazíes. Desde la Edad Media, los textos judíos aplican la voz toponímica ashkenaz al territorio en donde la mayoría de la población cristiana de habla alemana se asentó. Consecuentemente, los judíos cuyos ancestros vivían en la Alemania medieval, usando obviamente las lenguas vernáculas que derivan de muchos dialectos alemanes, sobre todo hablemos del Deutsch como tal, pero no del Hochdeutsch, que es el alemán más culto, sino podemos hablar del Mitteldeutsch, que es el mediano. Ahí es de donde deriva lo que al paso del tiempo va a ser primero una lengua, un dialecto, y después se convierte en un apellido que es el Yiddish. Y de ahí sale el grupo de judíos al cual tanto tú, Jorge, como yo y muchas otras personas más pertenecemos, a los judíos ashkenazíes. Y bueno, eh, fueron desarrollándose las lenguas de tal suerte que se conformaron, como ya lo comentaba yo, lo que iba a ser un idioma. Y este idioma, sumado a algunos dialectos alemanes, a partir del siglo XV, va dando el caldo de cultivo a lo que después sería Ashkenaz como cultura y también como comunidad. En los primeros siglos del segundo milenio, las comunidades judías también existían en Europa Central, originalmente en las tierras que conocemos hoy de la República Checa, de la cual podemos dar cuenta de los asentamientos judíos en la parte oriental de Alemania y en la parte occidental de Polonia, pero también lo que es la Europa oriental en los territorios de la moderna Ucrania y Bielorrusia. Allí también había ya judíos. Estos últimos realmente son judíos de habla eslava, no hablaban el yiddish y traían sus propios rituales y sus propias prácticas. A partir del siglo XIV y XV, los judíos checos abandonan su lenguaje eslavo y se
adaptan hacia el más vernáculo yiddish, en el cual ya va haciendo que se vayan integrando las diversas culturas, tanto las orientales como las del centro europeo, y entonces vayan teniendo rituales religiosos comunes y también vayan teniendo un idioma en el cual puedan identificarse en una amplia zona del mapa europeo. En los siglos XVI y dos antes también, encontramos múltiples familias judías que poco a poco fueron migrando a la Europa central y de ahí se fueron hacia la Europa oriental y más aún en lo que es la primera mitad del siglo XVII. Crearon muchas comunidades en Polonia y también habían comunidades en la parte occidental de Ucrania y de Bielorrusia, a donde, si bien los orígenes eran heterogéneos, poco a poco se fueron uniendo y mezclando naturalmente con los migrantes occidentales. Ya para la mitad de este siglo XVII al que he hecho referencia, toda la población judía de la Europa Oriental ya hablaba yiddish y por lo tanto seguían los rituales ashkenazíes. Al final del siglo XVIII, la mayoría de los judíos ashkenazíes no poseían apellidos hereditarios. En los documentos hebreos, cada persona iba a ser llamada acorde a la fórmula antigua que aparece en la Biblia, que es fulano ben perengano. De tal suerte que la fórmula ben o bat, en el caso de las mujeres, va siendo la que liga al nombre propio con el nombre propio del padre. Este patrón no fue específico para el grupo, porque también por más de 2000 años esto se fue utilizando como una manera de identificarse entre los judíos. Sin embargo, si encontramos documentos alemanes, nos vamos a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, que ya la fórmula Ben desaparece. Hay nombres como Simón Abraham, en donde se sobreentiende que Simón es el hijo de Abraham, pero entonces, cuando ya utiliza la fórmula sin el Ben, se va convirtiendo en los principios de los primeros apellidos del pueblo de Israel. Así también casos como el de Marcus Natán o el de Moshe Israel. Son fórmulas idénticas donde pierden ya este puente verbal que es el vocablo Ben. Hablábamos de los apellidos de castas y por supuesto tenemos los de Cohen, Con como C-O-H-N, Can, K-A-H-N, Con sin la H, Kogan también, y también la que la voy a deletrear, la fórmula de K-A-G-A-N, que es producto de que en el idioma ruso, principalmente, carece de la letra H, sino que se pronuncia, acorde al alfabeto cirílico, como una G. Los apellidos Leví con I latina o con Y, o lo Ewi, que ya es un poquito más formal, Lev y Levin, son también apellidos de castas que poco a poco se van estableciendo en lo que posteriormente va a ser el Imperio Ruso y el que va a dominar una gran parte del mapa europeo. Ahí también encontraremos las abreviaturas de Katz y de Segal o de Sigal que nos van indicando en el primer caso el origen de la casta de los coanitas y en el segundo caso de la casta de los levitas. Pero también podemos hablar de que hay excepciones en relaciones a los apellidos. Esto es, en algunos lugares en Europa, los judíos adoptaron algunos apellidos a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII y encontramos apellidos que eran básicamente habitacionales, o sea, toponímicos, en la parte más central de Europa. Estos apellidos más antiguos son los de Brandeis, Goitein, Ebenschutz, Kisch, Politzer, Tausig y Toplitz. Si hablamos de patronímicos de esa época, son comunes los de Carpeles,
Muneles o el de Schmelkes. Apellidos matronímicos o derivados de la madre son los de Bashevi, Yeitelis y Porges. En Frankfurt, alguna vez también lo comentamos ya, existían dos características que de alguna manera hacían distinta la manera de llamarse. Como en Praga, por ejemplo, habían los apellidos ya habitacionales, bueno, encontramos también en Frankfurt, ya desde el siglo XVI, apellidos como Bing, Deutsch, Eimerich, Lorsheim, Oppenheim y Oppenheimer, Popart o Bopart, que suena más franco naturalmente, Wertheim y Wertheimer. Pero la categoría popular que identifica mucho más claramente a la comunidad Frankfurt es los que vivían en la Judengasse, en la calle de los judíos, y ponían afuera de sus casas algunos signos, a donde aparecen apellidos como Adler, que significa águila, Birnbaum, que es el peral, Grünhut, que es el sombrero verde, Haas, que es la liebre, papagay, que es bueno, obviamente un papagayo o un perico, Rinskopf, que es la cabeza de vaca, el famosísimo apellido Rothschild, de donde deriva esta familia tan conocida, que es el signo rojo, Schiff por el de barco y el de Strauss, que también se le conoce como un apellido derivado de la naturaleza, por cuanto que se refiere a la avestruz, al avestruz. Aunque no había un requerimiento legal para adoptar apellidos, era muy común que se emplearan así en las partes exteriores de las casas y se supiera de alguna manera si eran sobrenombres o indicaban la actividad de la persona, pero eran apellidos que no necesariamente eran hereditarios. Encontramos también apellidos de origen rabínico, de manera muy particular en la zona lituana y polaca, que ocupó una parte importante del mapa europeo. Y entre estos apellidos están los de Auerbach, Bachrach, Heifetz, Eiger, Epstein, Ettingen o Ettinger, Frenkel, Ginsburg, Halpern, Heller, Horowitz o Hurwitz, dependiendo de la manera en que se le exprese gráficamente, al igual que Jaffe o Joffe, Katzenelnbogen, que por cierto es el apellido más largo del pueblo de Israel, Landau, Lifshitz, Luria, Margolis o Margules, Rappaport, Shor y Spira o Shapiro. Son apellidos muy interesantes, de los cuales también haremos alguna entrega hablando sobre esa casta que proviene precisamente de los rabinos. Hay una leyenda que dice que hubieron apellidos asignados de una forma artificial. Y esta leyenda tiene un cariz de realidad, porque si bien los oficiales austriacos poco a poco fueron imponiendo el decreto que en su oportunidad el emperador Franz Joseph II de Austria lo estableció para todo el imperio de Habsburgo para tratar de integrar a la población, este decreto habla de que se tienen que adoptar apellidos, no importando la religión de las personas. Y esto es en el año 1787. Por lo tanto, de poco en poco los judíos se fueron integrando. Algunos fueron pagando algún pequeño estipendio y otros una gran cantidad para obtener apellidos que fueran de mejor sonorización. Otros que carecían de fondos sí recibieron la asignación de apellidos acorde a pues las burlas, para ser exactos, que le aplicaban los oficiales de este entonces. Y por eso, apellidos importantes de una sonorización agradable son aquellos como Rosenthal o Goldstein, que hacen referencias a flores o a piedras. O el mismo caso del apellido Rosenblum, el tuyo, Jorge, en el cual se habla, obviamente, pues de este
capullo o flor de la rosa. Hubieron otros apellidos como de metales menores, a donde ya no era gold o silver, oro o plata, los que fueran asignados a esta persona, sino que se les pusieron apellidos como Eisen o Stahl, que se refieren ya más al fierro o al acero, que ya son metales menores. Pero encontramos apellidos que tienen que ver con características personales. Y estos, en ese entonces, los más antiguos son los de Bart, que significa barba, Brown, café, Schwarz, black, que es digamos, la barba o la cara negra o oscura de esta persona, Weiss, Rot, de blanco y rojo, Hellman porque es una persona ligera, o Gross, que es una persona grande, pero también podría referirse a su cabello gris, Klein, que es pequeño, Lang es largo, Reich es rico, Jung es joven, y así una gran cantidad de apellidos que también se van acercando con aquellos que tienen ocupaciones, como el de Arzt, que es el doctor en medicina, Baker o Becker, que es pues el panadero, Brenner el destilador, Farber el tintorero, Fleischer o Metzger el carnicero, Schneider el sastre, Schnitzer es la persona que se encarga de labrar la madera, o Schreiber el escriba. Esto nos viene a hacer un análisis de que los apellidos ashkenazíes no tienen la alta tradición que tienen los apellidos sefardíes, pero lo que sí tienen es la riqueza de las distintas voces que se van integrando con los diversos idiomas que encontramos en la zona europea. Probablemente veremos con un poquito más de detalle en la próxima entrega lo que son los sufijos y los prefijos que van generando las nuevas voces que se convierten en los apellidos ya hereditarios para el pueblo de Israel, que esto ya va sucediendo con mucha más firmeza, no solo a finales del siglo XVIII, sino a principios ya del siglo XIX, sobre todo con el decreto napoleónico. Por ahora es esta primera parte del análisis que hace Bader sobre esta magna obra de 70.000 apellidos recogidos en este diccionario de apellidos norteamericanos. ¿Qué te parece, Jorge? Pues sin duda un tema que tendremos que explorar y para eso contamos contigo y con estas entregas que han comenzado en este momento. Muchas gracias y hasta la próxima. Y aprovecho también para saludar y desearte un feliz Pesaj. De igual manera a ti y a toda tu familia y a todos nuestros escuchas. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו